ángulos y su clasificación. Al finalizar esta lección podremos definir qué es un ángulo, podremos identificarlo en una figura geométrica y también podremos clasificar los ángulos dependiendo de su tamaño. Antes iniciemos definiendo que un ángulo es el espacio o la figura que se forma entre la unión de dos líneas. Las dos líneas se tienen que unir en un mismo punto, en uno de sus extremos. Normalmente los ángulos se miden en grados y esta palabra grados se va a simbolizar con un circulito en la esquina superior derecha del número que indica el tamaño del ángulo. Veamos ahora una ilustración de cómo formar un ángulo. Tenemos acá nuestras dos líneas. Para formar un ángulo necesitamos que estas dos líneas se unan en un extremo, en un mismo punto. Entonces vamos a unir estas dos líneas. Unimos las dos líneas en un mismo punto. Ese punto en donde se unen las dos líneas lo vamos a llamar vértice. Este es el vértice, el punto D de nuestro ángulo. Y entonces el ángulo es el espacio que se va a formar entre estas dos líneas a través del vértice. Entonces vamos a ver ahora en dónde se forma nuestro ángulo. Veamos acá, la animación muestra en color verde dónde está el ángulo entre la unión de de estas dos líneas. Entonces el ángulo es el espacio que se forma acá en color verde entre las dos líneas que se unen en el vértice. Muy bien, podemos regresar entonces a la explicación. Tenemos acá nuestro ángulo, que es el espacio en que se forma, en el que se forma entre las dos líneas que se unieron por el vértice. Veamos que los ángulos tienen distintas formas de nombrarse. Una de las formas que vamos a ver acá es utilizar tres identificadores. Vemos acá las dos líneas que se están uniendo en el vértice. Este vértice acá está simbolizado por el punto C. El ángulo está coloreado con color anaranjado, el espacio que se forma en medio de las dos líneas. Y entonces para identificar este ángulo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar este símbolo especial que acaba de aparecer en pantalla, que es utilizado especialmente para designar ángulos. Entonces, para ponerle nombre a este ángulo, vamos a seguir el orden de los identificadores A, B y C que aparecen en nuestro ángulo. Entonces, primero empezamos con uno de los extremos, que es la letra A, y colocamos la letra A la par del símbolo de ángulos. Nos movemos hacia el vértice, que es el punto C. Entonces, colocamos ahora la letra C en el ángulo y finalmente nos vamos hacia el otro extremo que está denotado con la letra B. Entonces, ahora colocamos la letra B. Entonces, este ángulo se llamaría o estaría designado con el símbolo de ángulos especial y las letras A, C, B. Notemos por favor que la letra que aparece en medio es la que nos está indicando cuál es el vértice de nuestro ángulo. Entonces nuestro ángulo es el que está contenido en medio de los tres identificadores. Siempre muy importante es colocar en orden correcto los identificadores. En este caso el ángulo es ACB. La letra C debe ir en medio porque es la que denota nuestro vértice. Como vemos, seguimos el orden que nos muestran las flechas en azul. La otra forma es cuando no tenemos los identificadores claros, no tenemos los puntos A, B y C que teníamos en el primer ejemplo. Y entonces vamos a denotar, podemos denotar nuestro ángulo directamente con un nombre, que en este caso es siempre utilizando el símbolo especial para ángulos y en este caso nombramos a nuestro ángulo el ángulo número uno. Veamos ahora la clasificación de los ángulos. Los ángulos se pueden clasificar según su tamaño de la siguiente forma. Existen los ángulos agudos, que son aquellos que miden entre 0 grados y menos de 90 grados, como es nuestro ángulo A acá de 50 grados, entre 0 y 90 es un ángulo agudo. Tenemos también los ángulos rectos, que son los que miden exactamente 90 grados. También se utiliza un símbolo especial para cuando tengamos 90 grados, que es el cuadradito que se ve acá en el vértice de nuestro ángulo A. Tenemos también los ángulos obtusos, que son aquellos que miden más de 90 grados, pero miden menos de 180 grados, como nuestro ángulo A de 150 grados. Y finalmente tenemos también los ángulos llanos, que son los que miden exactamente 180 grados, como lo vemos en el último ejemplo de nuestro ángulo A.